Hola chiquillas, vamos de nuevo con este segundo video de repaso donde vamos a ver los puntos 3, 4 y 5 de la guía que está en el contenido de este video. Recuerden revisar la guía, recuerden ver las referencias y recuerden que necesitamos todas estas herramientas frescas en la memoria para poder desarrollar las unidades de este curso. Siguiendo con el contenido de la guía, vamos a pasar al punto 3 de sistemas de referencia. Un sistema de referencia nos sirve para poder, como dice su nombre, referenciar la posición de un cuerpo con respecto a un punto que llamamos cero u origen. Por ejemplo, este es un sistema de referencia que nos sirve para referenciar un cuerpo que se mueve en una línea recta, en una dimensión. En el caso de dos dimensiones, lo que vamos a dibujar son dos rectas ortogonales entre sí. Les vamos a dar un nombre, en este caso X e Y, en el otro dijimos que era X, y les vamos a poner un sentido ahora que le vamos a poner un más. El más a veces lo podemos omitir, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un menos. Y ese cuadradito que indica que son ortogonales también. Volvemos a poner un punto cero que sería el origen del sistema de referencia. Y podemos también tener un sistema de referencia en tres dimensiones que son tres ejes que son perpendiculares todos entre sí. Aquí por ejemplo dibujo cuál es el sentido negativo del eje Z, sentido negativo del eje Y y sentido negativo del eje X. Sistemas de ejes ortogonales o de ejes en 90 grados se llaman sistemas cartesianos y son muy útiles para representar, como habíamos dicho antes, la posición o el movimiento de partículas que se mueven en 1, 2 y 3 dimensiones. Supongamos que ese punto que dibujo en el eje X corresponde a una partícula que se está moviendo en una dimensión y voy a decir que entonces su coordenada es X, podría ser una coordenada X1. En este caso de la partícula que dibujo en el sistema de dos dimensiones, sus coordenadas van a ser X1 e Y1. Y en el caso de tres dimensiones también puedo tener una partícula y voy a tener sus coordenadas X1, Y1 y Z1 o en general X, Y, Z. A medida que avancemos en el curso, sobre todo desde la unidad de cinemática en dos dimensiones, vamos a ver la necesidad de contar con ciertas herramientas geométricas como es el estudio de triángulos rectángulos y de vectores. Pasamos así al cuarto punto de la guía, que es el de elementos de trigonometría. En este caso lo que vamos a hacer es estudiar básicamente triángulos rectángulos y eso por la utilidad que presentan para diversos problemas en física. Además, como vamos a ver más adelante, la utilidad que presentan cuando queremos estudiar vectores que representamos en un sistema cartesiano. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo de lados A, B y C. Por Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado. Podemos definir también las funciones trigonométricas básicas que seguramente ustedes ya conocen, que son las funciones de seno. Ya el seno del ángulo alfa que tenemos dibujado acá va a ser igual al, en general, el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa y en este caso particular va a ser igual a partido por C, donde A es el cateto opuesto a alfa y C es la hipotenusa del triángulo rectángulo. El coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente, recordemos que este que está pegado al ángulo y el cateto opuesto, el que está opuesto al ángulo. El cateto adyacente entonces partido por la hipotenusa. En este caso eso es B partido por C. Y podemos también tener la tangente del ángulo escrita como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Esto en este caso va a ser A partido por B y es igual al seno del alfa partido por coseno de alfa. Si no se convencen pueden dividir ambas funciones y ver qué les da exactamente la tangente de alfa. A veces nosotros tenemos el valor de seno de alfa por alguna razón, porque el problema nos lo da de cierta forma, y queremos saber lo que vale alfa. Para eso podemos utilizar funciones trigonométricas inversas que, como cualquier función inversa, lo que hacen es darnos el argumento de la función que no es inversa. Por ejemplo, si nosotros ocupamos la función arcoseno, que es la inversa del seno, ocupamos arcoseno del seno de alfa, lo que vamos a obtener va a ser el ángulo alfa. Si ocupamos la función arcocoseno del coseno de alfa, que es la función inversa del coseno, vamos a obtener el alfa también. Y si ocupamos la función inversa arcotangente, función inversa de la tangente, si hacemos arcotangente de la tangente de alfa, nuevamente obtenemos alfa. Y muy importante, obtenemos alfa en unidades de radianes. Ya en general,
quizás en el colegio trabajaban un poco más con los ángulos en grados. Ahora es importante que trabajemos con los ángulos en radianes. Y ahí recordar que un ángulo de 2pi en radianes es equivalente a 360 grados. Pi es equivalente a 180 grados. Pi medios es equivalente a 90 grados. Y pi cuartos es equivalente a 45 grados. Y lo otro que es importante es que la unidad de radian no se escribe. Uno simplemente escribe pi y no escribe pi radianes. Y así llegamos finalmente al último de los puntos de esta guía número 1, que es el de escalares y vectores. Un escalar corresponde a un objeto que queda totalmente determinado por su número y su unidad. Por ejemplo, la masa. 5 kilogramos nos basta para saber lo que es la masa de un cuerpo. Sin embargo, si yo a ustedes les digo que me voy a posicionar a 5 metros de un punto que denomino como el origen de mi sistema de referencia, algunos de ustedes pueden imaginarse que yo me posiciono a la derecha de ese punto. Otro puede pensar que a la izquierda o formando cierto ángulo con alguna horizontal que trace con algún sistema de referencia. La verdad es que en realidad yo podría estar en cualquier punto de una circunferencia de radio 5 metros alrededor del origen. Es decir, no les estoy dando la información suficiente para determinar mi posición en el espacio. La forma de darles esa información es a través de un vector que no solamente tenga un módulo, es decir, que no solamente tenga un número con una unidad como 5 metros en este caso, sino que además tenga dirección y tenga también sentido. Lo que acabo de describir es justamente un vector. Los vectores los representamos por flechas y los nombramos con una letra representativa con una flechita arriba. El largo del vector dibujado es proporcional a su módulo y lo escribimos como el valor absoluto del vector A. Y por ejemplo, en el caso del ejemplo que habíamos dado anteriormente, el módulo de esta flecha sería 5 metros. Si establecemos un sistema de referencia en que el eje X es paralelo a esta flecha que dibujamos, vamos a decir que esta flecha está en la dirección X. Por ejemplo, yo puedo decir que me estoy moviendo en el eje norte-sur. Por último, hacia dónde está apuntando la flecha, la punta de esta flecha va a ser el sentido del vector. En este dibujo es el sentido de X positivo, pero en el ejemplo que habíamos dado anteriormente yo podría decir que estoy caminando en la línea norte-sur, esa es mi dirección, en el sentido sur. Es importante acá que cuando yo escribo esta X de acá, X me da la dirección y el sentido lo da el signo que está delante. Cuando es positivo generalmente no ponemos nada y cuando es negativo ponemos un menos. En el dibujo que hicimos recién teníamos un vector que coincidía con el eje de un sistema de coordenadas. Sin embargo, en general tenemos vectores que se representan en sistemas de 2 dimensiones, como en este caso. Y aquí debemos recordar que un vector en 2 dimensiones en un sistema cartesiano lo podemos descomponer en una suma de vectores en cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en este caso un vector en X y un vector en Y. Esto está un poquito más detallado en la guía para que lo revisen quienes no lo recuerdan. Y tenemos acá que este vector A va a ser igual a la suma de los vectores A sub X y A sub Y. Y lo que nos podemos preguntar ahora es cómo determinamos A sub X y A sub Y sabiendo el módulo y el sentido de A, sentido que está dado por el ángulo que forma ya sea con X o con el eje Y. Y hay cosas que ya sabemos, por ejemplo, sabemos que el vector A sub X va a estar en la dirección de X en el sentido positivo y el vector A sub Y va a estar en la dirección de Y en el sentido positivo, por lo que solo nos queda determinar los módulos de A sub X y A sub Y para eso recurrimos a dibujar un triángulo rectángulo donde la hipotenusa va a ser el módulo de A y los catetos van a ser los módulos de A sub X y A sub Y, donde alfa es el ángulo que acabamos de dibujar. Entonces ahora vamos a ocupar lo que aprendimos de las funciones trigonométricas. Tenemos que el seno de alfa va a ser igual a sub i partido por a, el módulo de a sub i partido por el módulo de a. El coseno de alfa va a ser igual al módulo de a sub x partido por el módulo de a. Y reordenando términos, vamos a tener los módulos de a sub x y a sub i. Por lo tanto, juntando esto con el conocimiento que teníamos sobre sentido y dirección de ambos vectores, vamos a poder escribir las componentes del vector A. Y así terminamos estos videos de repaso de contenidos. Revisen la guía, hagan los ejemplos, los problemas propuestos y busquen material en internet si es que aún las cosas no quedan claras. Nos vemos.